Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 8983-2025. Procedamos con la lectura del acta. Muy buenos días con todos. Hoy, 14 de octubre de 2025, se realiza la audiencia pública de la primera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera y las vocales Marisabel Jauregui Arte y Lupe Merino de la Torre. Expediente 8983-2025. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Columbo, conformado por las empresas constructora y consultora Cota Cero Zamora S.R.L. y la empresa Continental Constructora y Servicios Generales SAC, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 4-2025-MPC-primera convocatoria, convocada el 14 de agosto de 2025 por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para la contratación de la ejecución de la obra ampliación del servicio de alcantarillado en la urbanización Columbo del sector 5, Pueblo Nuevo, del distrito de Cajamarca, de la provincia de Cajamarca, del departamento de Cajamarca, con código único de inversión número 2633765. El informe legal por parte del impugnante estará a cargo de la abogada Katia Aurora Zambrano Navarro, inscrito en el Colegio de Abogados de Cajamarca con número 1310. El tercero administrado es la empresa Corporación Jale Contratistas Generales SAC, cuyo informe legal estará a cargo del abogado Rodi Nilo Apolinario Rojas, inscrito al Colegio de Abogados de Huaura con número 1376. Asimismo, el informe técnico estará a cargo del ingeniero Jesús Rafael Rodríguez Fuentes, inscrito al Colegio de Ingenieros del Perú con número 60044. La entidad es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuyo informe legal estará a cargo del abogado Freddy Larry Rebasa Campos, inscrito al Colegio de Abogados de la Libertad número 002388. Nota. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Deja constancia que interviene el vocal Steven Aníbal Flores Olivera en reemplazo del vocal Víctor Villanueva Sandoval por el rol de turnos de presidentes de sala vigente. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal como secretario técnico encargado del Tribunal de Contrataciones Públicas en virtud de la resolución número D000132-2025-OS-ORH de fecha 10 de octubre de 2025. Muchas gracias, he concluido. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a la representante del postor impugnante del Consorcio Columbo. Adelante, doctora Katia Aurora Zambrano Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a, con su venia, compartir pantalla. Agradecería me confirmen si puede visualizarse. Sí, se aprecia, doctora. Muchas gracias. En el tiempo otorgado, ratificamos nuestra pretensión respecto de que el tribunal, luego de revisar los actuados que se han adjuntado en el recurso de apelación, revoque el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario Corporación Ale Contratistas Generales. De hecho, debería ser descalificado este postor por haber presentado documentación cuando menos inexacta. En consecuencia, se otorga la buena pro de la licitación pública abreviada para obras 4-2025 de MPC, primera convocatoria, a mi representado Consorcio Columbo. Ello por cuanto, como a continuación le explicaré, han habido dos errores fundamentales realizados por el comité. Primero, respecto de la evaluación de nuestra oferta en la asignación de puntajes, y lo segundo, y más grave aún, respecto de la asignación de puntajes y la calificación del ahora tercero administrado. Este procedimiento de selección fue convocado el 14 de agosto del 2025, por lo tanto corresponde a la aplicación de la nueva normativa de contrataciones del Estado, como podrá verificarse del acta correspondiente y del reporte emitido en SEACE. Los postores que ha sido admitida nuestra oferta y obteniendo puntaje de calificación técnica, nosotros hemos obtenido como Consorcio Columbo 85 puntos, de acuerdo a la evaluación del comité, y Corporación Ale obtiene 100 puntos luego de la revisión de la oferta con los factores de evaluación obligatorios y facultativos. En consecuencia, el comité ha adjudicado o otorgado la buena pro
del procedimiento de selección a Corporación Ale, y ese es justamente el acto que nosotros cuestionamos. Soy consciente que esta pantalla probablemente no se vea, pero es lo que se ha colgado en las bases respecto de los requisitos de calificación, capacidad técnica y profesional que deben cumplir, que deben acreditar los postores. Ciertamente lo que ahí dice, y de acuerdo a lo que está establecido también en otros documentos, es que, bueno, la forma de acreditar el requisito de calificación y quiénes que debemos entender como personal clave en este procedimiento de selección. Nos vamos a remitir al residente de obra, el especialista de calidad, el especialista ambiental y el especialista de seguridad y calidad ocupacional, nivel ocupacional. Entonces, en principio, nosotros solamente de la revisión de la oferta del adjudicatario y en lo que corresponde al personal clave residente de obra, que se ha ofertado al señor Jesús Rafael Rodríguez Fuentes, con 4 experiencias, lo que nosotros estamos cuestionando es que los certificados de trabajo que se presentan en la oferta y que para acreditar experiencia, tanto para cumplir lo obligatorio del requisito de calificación como el puntaje por factor de evaluación, por tener una acreditación mayor a la exigida inicialmente, es que en estas 4 experiencias el plazo de la certificación supera ampliamente a lo que está establecido para la propia ejecución de las obras en las que supuestamente trabajaron estas personas. Eso es en primer término. Y lo segundo es que se ha podido acreditar no solamente a la documentación, bueno, de la información que obra en Infoobras, sino incluso de la información que el tercero administrado adjunta al Tribunal de Contrataciones al hacer su descargo en la absolución de traslado del recurso de apelación, que estas obras han tenido periodos muy largos de paralización. Entonces, se ha acreditado como experiencia real obtenida del profesional periodos en los que clara y evidentemente las obras han estado paralizadas, con lo cual contraviene pues más de una opinión y a pronunciamientos del organismo, bueno, antes OCE, ahora OEC, en el que señala que la experiencia en realidad es la capacidad obtenida por hacer una cosa efectiva, un trabajo efectivo, y esto se va a ver reflejado en los certificados. Los periodos de paralización, los periodos de suspensión de obra no pueden ser certificados como experiencia efectiva. Es así, por ejemplo, que la experiencia 1 del residente, del personal ofertado como residente, se señala que ha obtenido con esta experiencia 134 días, cuando en realidad el contrato de obra es de 90 días, y si bien tiene una fecha de inicio y fin que coinciden con las anotaciones de cuaderno de obra, lo único que demuestra esto es cuándo inició, cuándo terminó la obra, pero no logra desvirtuar que durante la paralización de obra que está registrada y documentada, esta persona ha trabajado. Lo mismo ocurre con la experiencia 2, donde se emite un certificado de trabajo por 77 días, sin embargo, existe evidencia de que la experiencia obtenida es mucho, bueno, no, en este caso son 75 días. En la experiencia 3 se emite una certificación por 564 días, cuando efectivamente el periodo que se trabajó fue solamente 131 días. Y en esta experiencia llama más aún la atención porque la experiencia le están certificando como residente de obra periodos de liquidación que todavía no se producen y periodos de elaboración de expediente técnico en el que el residente de obra no hace el trabajo como tal, porque todavía están en elaboración de diseño. Sin embargo, el certificado abarca todos estos periodos y el comité lo ha validado como efectivamente acreditada la experiencia. En la experiencia número 4 de residente de obra se pretende acreditar 452 días, cuando de la realidad se puede verificar que la obra únicamente tuvo como ejecución un periodo de 285 días. En conclusión, respecto del residente de obra, del personal ofertado como residente de obra por parte del adjudicatario, existe una serie de inconsistencias en la documentación presentada para acreditar la experiencia de este profesional que dan cuenta que esos certificados no se condicen con la realidad, porque en realidad no se ha producido obras con periodos tan largos de ejecución y lo que se está certificando son periodos que no se ha trabajado. De igual sentido, se están observando las experiencias que se pretende acreditar del profesional especialista de calidad,
Este personal especialista de calidad ha presentado, por ejemplo, en su primera experiencia, una certificación de trabajo por 457 días, cuando en realidad aquí ha habido también paralizaciones de obra y el periodo que se ha acreditado solamente son 247 días. Incluso esta paralización es bastante llamativa porque es por falta de terreno. O sea, como la entidad no entregaba el terreno, produce la paralización. Y aún así se certifica que el especialista en calidad tuvo experiencia o adquirió experiencia durante el tiempo de paralización en la que la entidad no entregaba terreno. O sea, sabemos que se pueden hacer determinados trabajos, por ejemplo, de prestaciones adicionales o trámites administrativos durante periodos de paralización, pero en ninguno de los casos que nosotros hemos advertido es posible que esto haya ocurrido. Y lo más evidente, por ejemplo, es en el especialista de calidad, que su trabajo justamente está vinculado a la ejecución de la obra. Y si no había terreno, evidentemente no había ejecución de obra, esto paralizó y aún así se le ha certificado un periodo de tiempo en el que claramente no ha trabajado y no ha podido adquirir experiencia. Igual en la experiencia 2, esto es muy llamativo, la certificación que se le emite es por la empresa Vestori SRL, sin embargo esta empresa se dedicaba a catering. Su objeto social era catering, y si luego varía 4 meses después, el certificado que le emiten es de hace 4 meses. Para decirlo en otras palabras, la empresa Story emite un certificado al señor ofertado como especialista de calidad, acreditando que esta persona ha trabajado incluso 4 meses después de que la propia empresa empiece a ejecutar obras, lo que resulta abiertamente contradictorio. A modo de ejemplo, y por un tema de tiempo, por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba, la experiencia 1 del especialista de calidad, el inicio de los trabajos, según lo que se acredita en el certificado, es el 25 de mayo del 2020, porque así está la certificación que le acredita la experiencia. Sin embargo, de la revisión de la partida registral de la empresa, se advierte que recién el 12 de septiembre del 2020 es que empieza con las actividades de ejecución de construcción, ¿no? Entonces, antes de que ellos ya empiecen a hacer como empresa, a trabajar en obras, ya estaban ejecutando y emitiendo certificados por una experiencia. En el caso del especialista residente, en el caso del residente personal como residente, en el escrito de apelación se ha precisado uno por uno las inconsistencias, pero a modo de ejemplo, tenemos que incluso con documentos que se han aportado por el propio tercero administrado, las obras que han acreditado como experiencia válida, tienen periodos de suspensión, tienen periodos de paralización que no han tenido posibilidad de tener ejecución de obra y aún así se ha certificado estos periodos como experiencia válida. Por otro lado, se ha cuestionado, y hay 2 pericias que se han adjuntado, que estos documentos, muchos de ellos tienen firmas pegadas por parte de los emisores, lo que no daría certeza de su veracidad o autenticidad. Respecto de la evaluación de nuestra oferta, nosotros hemos cuestionado 2 extremos en la evaluación de nuestra oferta en la asignación de puntajes. Respecto del factor de evaluación obligatorio, experiencia en la especialidad adicional del personal clave, y respecto de la calificación. ¿Cuál ha sido el problema? El detalle de la calificación, la metodología de la asignación de puntajes por experiencia adicional del personal clave, de 4 personales residentes, especialistas de calidad ambiental y de seguridad, señala que si tenemos más del 80% de personal clave que tiene por lo menos más de 1 año de la experiencia mínima obligatoria, tendríamos que habérsenos asignado 10 puntos porque superamos el 80%. Esto es un cuadro de resúmenes de la experiencia de nuestro personal clave, que en todos los casos acreditan la calificación y acreditan la experiencia. En todos los casos acreditan, obviamente, experiencia mínima, y en todos los casos acreditan más de 1 año de experiencia adicional. ¿Por qué no se le considera la experiencia adicional a nuestro personal clave? Estos son los resúmenes de ambos profesionales. No nos acreditan, no nos validan la experiencia del residente de obra y no nos validan la experiencia del especialista en calidad. Porque según lo que establece el comité, en el caso del residente de obra, la información, la acreditación de una de las experiencias, que no se presenta con certificado, sino con otros documentos que acreditan la experiencia, resulta ilegible. Estos son los documentos que acreditan la experiencia. Tenemos un contrato, un acta de designación de inspector, residente de obra del profesional que hemos ofertado y un acta de terminación de obra. En todos los casos
si bien no es un documento absolutamente diáfano porque ya ha pasado un tiempo y porque así se lo emitieron al profesional, sí llega a determinarse, si se nota con claridad, que se trata de documentación que acredita experiencia del ingeniero Gilmer Guamán. Eso está evidenciado en los documentos a lo largo del texto. A muestra, hemos puesto 3 de las capturas de los documentos que he puesto en pantalla y donde sí se advierte el nombre de la persona, su DNI, el cargo que ocupaba y la obra en la que participó como inspector residente. En el caso del especialista en calidad, tampoco se valida la experiencia adicional de este profesional porque supuestamente los certificados no muestran el nombre y cargo de la persona que emitió los certificados. ¿Por qué? Porque la parte inicial del certificado no dice yo, por ejemplo, Daniel Guillermo Portal Brofi, en calidad de representante común del consorcio, certifico que, y luego el texto del certificado. Es decir, están cuestionando el formato con el que se han emitido los certificados. Si uno verifica y revisa estos certificados, en todos los casos en la parte inferior, tienen el sello con el nombre, firma, cargo de las personas que han emitido el certificado. Por lo tanto, que no lo diga en la parte inicial y que lo diga abajo en su sello, no cambia en nada que se cumpla con el requisito de acreditar el requisito de las bases que señala que tiene que verificarse el emisor o el nombre y cargo del emisor de los certificados. Por esas razones no nos han validado esta experiencia y sí, muchas gracias por su paciencia. Y para terminar, por las razones expuestas, solicitamos que se descalifique al postor adjudicatario y se nos otorgue la buena prueba. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 11 minutos, por equidad, a los representantes del tercero administrado, de la empresa Corporación Ale, contratista general de SAC. Adelante, doctor Rodi Apolinario y o señor Jesús Rodríguez. Muchas gracias. En principio, integrante del tribunal, consideramos de que la apelación formulada por la recurrente, en principio se basa en un tema de que exige, ¿no?, que en este caso el comité de selección pueda hacer el control posterior. Eso es lo que está sustentando en su recurso de apelación. Y para ello consideramos que resulta oportuno aplicar el artículo 35 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, que establece que el control posterior está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, más no del comité de selección. El comité de selección tiene por facultad, ¿no?, realizar la admisión, evaluación y calificación, pero más no tiene por potestad realizar la fiscalización posterior, que sí lo prevé tanto la normativa especial como la 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General. En el marco de ello, consideramos que debe de desestimarse el recurso de apelación y con la buena prueba de la licitación pública 4-2025-MPC. Puntualmente, respecto a los cuestionamientos, como ya lo hemos señalado, si bien es cierto, consideramos que este control respecto a la autenticidad o exactitud de los documentos ofertados es o debe practicarse por el órgano de contrataciones y dentro de un procedimiento de control posterior nos permitimos aclarar punto por punto. Para ello, resulta pertinente invocar la opinión técnica 2009-2019 de la Dirección Técnica Normativa, así como también la opinión número 5-2025 OS-DTN, en los cuales claramente, el especializado en la contratación pública concluye que respecto a la experiencia en este caso, ya sea residente o de la supervisión, ¿no?, incluyen, ¿no?, los plazos que han sido suspendidos o los plazos que se encuentran paralizados. E incluso en la opinión técnica última, la de la 5-2025, ¿no?, el órgano especializado responde a la pregunta si es que, por ejemplo, la suspensión producida a mérito de la pandemia del COVID que se produjo en nuestro país
podría ser mérito para ser evaluado como experiencia. Se ha respondido positivamente, porque aun cuando la obra se encuentra suspendida o paralizada, dicho personal seguirá prestando sus labores de manera efectiva. Por lo tanto, lo que ha ocurrido aquí es que efectivamente el contratista, en cumplimiento de las bases, ha cumplido con acreditar la experiencia de su personal clave, en este caso respecto al residente de obras, el señor Julio Rafael Rodríguez Fuentes, a través de su certificado de trabajo, ¿correcto? Y eso lo ha calificado en cumplimiento de sus funciones el comité de selección. Ahora, en nuestro escrito de absolución, respecto al certificado del 5 de septiembre de 2025, expedido por la persona de Gilmer Trujillo Espinosa, por el periodo que acredita, ¿no? 23 de abril al 4 de septiembre de 2025, en mérito a este crédito del órgano especializado, se ha ofrecido, ¿qué cosa? El acta, hay una captura del cuaderno de obras digital en el cual claramente se deja establecido la fecha del inicio de la obra, así como también la fecha exacta de la recepción de obra. Y para ello tenemos fecha de inicio, 23 de abril. Recepción de obra, 5 de septiembre de 2025. Entonces, ello coincide perfectamente con lo que expresa el certificado de trabajo con el cual se ha acreditado la experiencia de este personal clave. Y lo mismo va a ocurrir en todos los puntos, en los 4 puntos que cuestiona respecto a la experiencia, en este caso el residente de obra. Y me permito detallar bastante rápido. Respecto al certificado del 24 de febrero de 2025, se expide por el periodo o acredita el periodo laboral 5 de diciembre de 2024 al 21 de febrero de 2025. ¿Con qué acredito que efectivamente este periodo es el efectivamente elaborado? Acta de recepción de obra de fecha 21 de febrero de 2025. Coincide con el periodo que acredita el certificado de trabajo. Respecto al punto 3, certificado del 1 de noviembre de 2016. Periodo 7 de abril al 21 de octubre del 2016. También se encuentra corroborado con el acta de recepción de fecha 21 de octubre del 2016. Acredita su periodo. Punto 4, certificado del 20 de marzo del 2015. Por el periodo 10 de diciembre de 2013 al 6 de marzo del 2015. También se ha adjuntado en nuestro escrito de absolución el acta de recepción de fecha 6 de marzo del 2015. Si bien es cierto, reiteramos, la corroboración del certificado de trabajo con otros documentos no correspondería en este estadio porque no es la entidad el que está cuestionando la autenticidad o la certeza o la exactitud de estos certificados de trabajo. Sin embargo, a efectos de ilustrar a la magistratura, pues se ha ofrecido estas documentales. Y lo mismo ocurre con el especialista de calidad. Y finalmente, respecto al punto de la pericia practicada de manera particular, hay que aclarar lo siguiente, es que si bien es cierto, las bases exigen claramente respecto a la prohibición de las firmas, o sea, exige que las firmas sean en original, pero estos son exigidos para los formatos y propiamente no para el documento que corresponde a la oferta presentada por mi representada, y ello se ha cumplido. Lo que acá está cuestionando, y reiteramos también, no corresponde a este estadio del procedimiento de selección, ¿no? A través de estas 2 pericias se cuestiona, ¿no?, que aparentemente en los certificados de trabajo, no en la oferta o en los formatos presentados por mi representada, sino en los certificados de trabajo contendrían firmas que habrían sido de alguna otra manera, en palabras comunes, escaneadas, ¿no? Ello no corresponde a este estadio. Es en este extremo, en cuanto puedo señalar, salvo por el espacio de minutos que nos queda, el ingeniero puede hacer algún alcance técnico. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, señora del tribunal. Bueno, en este caso,
Yo me voy a centrar básicamente en el tema técnico, pero no antes quiero hacer, entre comillas, y decir que todo procedimiento de selección tiene etapas. Tiene etapas. En este momento ni siquiera estamos en la etapa del consentimiento de la buena pro. Ni siquiera estamos ahí. Y ya estamos hablando de una fiscalización posterior, de una validez de la verificación de la información, cuando eso le corresponde al órgano encargado de las contrataciones en su etapa que corresponde. Sin embargo, atendiendo al cuestionamiento del impugnante, que cuestiona los certificados, quien habla es el profesional propuesto como residente de obra, y voy a hablar de mi experiencia. La doctora manifiesta que los periodos de suspensión de plazo y validación de obra no constituyen experiencias para el residente o para el supervisor de obra. Yo quisiera empezar diciéndole que en base a la experiencia que se generó en su etapa, estaba vigente la ley 3225, el artículo 187 establece cuáles son las funciones del supervisor de obra, que justamente es el certificado que se me cuestiona. Las funciones del supervisor de obra es el control técnico, económico, administrativo de la obra. No solamente la parte técnica. El supervisor tiene la función administrativa de la obra. Y en un periodo de suspensión de obra, lo dice también el reglamento, se suspende la ejecución física de la obra, mas no se suspenden los actos administrativos que se pueden generar en el periodo de suspensión o de paralización de obra. La paralización de obra es un hecho no previsto que paraliza físicamente la obra, pero no suspende los actos administrativos. Lo dice el OCE en sendas opiniones, lo ha aclarado, lo ha precisado. Y yo quisiera referirme solamente en la última opinión, porque este criterio que estoy hablando no ha cambiado, doctor, desde la ley 1017. Desde el 2018 no ha cambiado hasta la fecha el criterio que la Dirección Técnica Normativa ha establecido para el tema de la experiencia del plantel técnico. Y me remito solamente a la última opinión, que es la última que ha sido publicada, la opinión 5 de 2025. Le preguntan a la Dirección Técnica Normativa, los periodos de validación y suspensión de plazo de ejecución de obra deben considerarse como experiencia del personal clave, pese a que no se realizó prestación de servicios efectivos, se considerará como experiencia solo el periodo efectivo de prestación del servicio que es igual al de ejecución de la obra, le preguntan al OCE. El OCE dice claramente, dice, atendiendo a las particularidades de cada obra, durante el periodo de paralización y o suspensión, por ciertos casos resultar necesario que algunos profesionales continúen prestando servicios en tanto, cuando hablo de algunos, hablo de plantel técnico por el caso, ya, continúen prestando servicios en tanto estos resultaban necesarios para viabilizar dicha suspensión. Por eso es, señor tribunal, que en una suspensión de plazo, también algunos tienen el criterio, tienen el concepto de que no se le debe reconocer gastos generales a un contratista, lo cual es totalmente falso, porque la misma norma dice, se reconoce los gastos generales necesarios para viabilizar la suspensión del plazo. En ese sentido, existiendo esta opinión de la Dirección Técnica Normativa del OCE, que es el ente que regula la interpretación de las normas, nosotros podemos decir que nuestra experiencia está totalmente validada y que no es cierto, y debemos de terminar ya con ese mito, y creo que este tribunal en esta audiencia debe dejar claro esa posición, con ese mito de que en muchos casos, doctor, se han caído procesos por este criterio, por este mal concepto, ¿no? De no acreditar la experiencia del supervisor, cuando el supervisor, durante el periodo de suspensión de plazo, si bien es cierto, suspende la ejecución física de la obra, mas no suspende sus funciones administrativas, que es la función que le corresponde a una supervisión de obra y que son las experiencias que se me cuestionan. En Chile, hablando del primer certificado, ahí ha habido suspensión de plazo, paralización de obra, porque no había terreno para ciertos componentes, se tuvo que hacer los trabajos para comprar terrenos, asistir a la entidad en ese procedimiento. O sea, ha habido un expediente mal elaborado. Y todo esto está contemplado en la ley. No debería existir ni una sola obra paralizada si es que aplicamos todo lo que el marco legal de los establece. No debería haber, sinceramente. Lo que pasa es que siempre hay el temor de ciertos ingenieros, ciertos funcionarios, de no hacer lo que la norma dice. Por ejemplo, en Vista Alegre, en Sayán, que se me cuestiona, ahí estuvieron más de un año en la obra, porque hubo un expediente mal elaborado, suspensiones de plazo, ¿no? Paliaciones de obra, ¿no? Inclusive la Contraloría intervino en varias oportunidades esa obra. Finalmente la obra se concluyó,
pues todo ese tiempo y la experiencia de un supervisor de obra. Entonces yo quisiera dejar claro eso, por favor, para establecer de que nuestros certificados están plenamente demostrados. Y es más, doctor, es más, las bases del proceso solamente solicitan, solamente requieren contrato con conformidad, certificado o cualquier otro documento, dice, que acredite fehacientemente su experiencia. Bien. La norma no me exige mandar tantos documentos, ¿no? Ok. Su tiempo se ha Gracias. cumplido, señor Rodríguez. Gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante de la entidad, la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Adelante, doctor Freddy Rabasa. Muy amable, ante todo, muy buenos días, señores miembros del tribunal, a los abogados por parte de las empresas representadas. No, definitivamente, como nuestra postura se ciñe literalmente a lo que está en los conceptos de las bases. En los conceptos de las bases señalan claramente que, no, que los documentos acreditan, no, la experiencia debe incluir nombres, apellidos del personal clave, cargo que desempeña, plazo de prestación e indicación día, mes y año, e inicio y culminación del nombre y la entidad y organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombre y apellido de quien suscribe el documento. Definitivamente, la empresa, corporación ALE, no presenta tal cual lo señala las bases. ¿Qué es lo que sucedería si, por ejemplo, nosotros presentamos o las bases lo dice contrario? Definitivamente que la empresa ALE estaría reclamando, estaría en la misma postura que la empresa Columbo. Entonces, se ciñe bajo el principio de literalidad, conforme lo señala la ley, conforme lo indica la Ley General de Contrataciones. Ahora, en estos aspectos, presenta definitivamente la empresa, presenta y detalladamente ustedes tienen en autos el expediente, quién suscribe el documento, el periodo del documento, la actividad realizada y las fechas y la suscripción lo señalan claramente los certificados que obran en el expediente de contrataciones. Asimismo, señala también la colega, la doctora Katia, por parte de la empresa Columbo, no, de que hay certificación, no que no es visible, que no resulta siendo claro en tema de periodos, en tema de quién lo suscribe. Y lo manifiesta la propia colega, ¿no? De que son documentos que no son debidamente precisos o claros para poder señalar o para poder calificar en ese debido proceso. Y adicionalmente también ello también señala pues los certificados de trabajo que ellos presentan, que no se ciñe definitivamente a lo ya señalado por las bases. Definitivamente existe pues el principio de la buena fe, ¿no? Y también el tema de control posterior. Ya la colega se anuncia o manifiesta de que existe adulteración, existe falsificación. Cuestión de que si es que en un proceso de selección que debe ser sumarísimo, no por el tema de plazos, definitivamente pues esto no conllevaría nada, así que no vamos a regir pues y verificar como un tema de control posterior a un acto, realmente que tenemos etapas para un proceso de selección, para un proceso de contratación. En lo que en ese sentido, pues definitivamente mi exposición es corta, simplemente nos ceñimos a lo ya señalado y establecido en nuestras bases. Gracias, señor presidente. Gracias también. Se consulta a la representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Brevemente, señores vocales. Nosotros somos bastante conscientes que la administración pública aplica el principio de presunción de veracidad en la revisión de la documentación que presentan los postores en la oferta. No hemos cuestionado ello. Sin embargo, esa presunción de veracidad no es absoluta, admite prueba en contrario. Y esa admisión de prueba en contrario se está dando justamente en el marco de este procedimiento de apelación. Nosotros hemos evidenciado que la documentación que se ha presentado, nosotros no hemos utilizado término falso, pero sí término inexacto, porque es evidente que al menos en los profesionales que ofertan como residente y como especialista en calidad, que del especialista de calidad no se ha dicho nada por parte del adjudicatario, no existe identidad, no existe coherencia entre las certificaciones presentadas
y los periodos de las ejecuciones de obra que supuestamente en los cuales han adquirido experiencia. Citando la opinión 5 del 2025 de la DTN, que se ha hecho mención en esta audiencia, la opinión claramente señala que se debe entender por experiencia a la destreza adquirida en un periodo de tiempo. Y es más, especifica que esta experiencia implica una participación activa de la persona. Y claro, hay obras en las que en periodos de paralización o en periodos de suspensión, los profesionales, no todos, pero algunos, continúan haciendo labores efectivas como las administrativas, como lo podría hacer bien un residente o un inspector. Pero si la paralización es, como por ejemplo en el caso del especialista de calidad que se ha ofertado, porque no hay terreno y por lo tanto no hay ejecución de obra, ¿qué participación efectiva tuvo ese profesional? Y aún así le certificaron. En el caso de la supervisión, se ha acreditado experiencia de periodos de tiempo de liquidación que ya son posteriores al acta de recepción. Se ha acreditado elaboración de expediente técnico como certificación. Se ha dicho que ha participado, el ingeniero ha dicho que, bueno, participó en diferentes actividades y ha dado la razón a mi teoría en que han habido muchísimos periodos de paralización y suspensión de obra por aspectos de deficiencias del expediente técnico, pero en las actas que presentan de recepción de obra no se evidencian modificaciones del expediente técnico que han trabajado, que se hayan dado lugar durante estos periodos de suspensión. Entonces, el hecho de que tengas que admitir la oferta porque tiene la obligación de actuar en presunción de veracidad, no te dice que tienes que cerrar los ojos ante la evidencia de información inexacta, claramente advertida, y tienes que esperar a firmar contrato para recién ahí hacer control, el privilegio de controles posteriores. Por otro lado, se ha señalado que la documentación que nosotros hemos presentado no resulta evidente y no cumple con lo establecido en las bases, lo cual es falso. Yo jamás he mencionado que nuestra experiencia no se acredita o no se ajusta a las bases. Lo que he dicho es todo lo contrario, que de la revisión de la documentación presentada sí se puede verificar nombre de la persona que se quiere acreditar la experiencia, el cargo, el periodo de tiempo y la persona que emitió los certificados en algunos casos y en otros casos la experiencia adquirida por nuestro personal ofertado como residente. Por eso, señores vocales, solicitamos que se descalifique al postor ahora adjudicatario y en consecuencia se asigne un puntaje debido a nuestro representado y se le adjudique la buena fe. Gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del postor, del tercero administrado, si van a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por 3 minutos. Bien. Doctor, si me permite algo rápido nada más, porque el doctor también creo que va a hacer una intervención. Mire, no es cierto lo que manifiesta la doctora en el sentido de que una etapa de liquidación no forma parte de la experiencia de la supervisión. Le voy a decir por qué. Porque los mismos contratos de supervisión de obra establecen 2 entregables, a veces 3 entregables. La supervisión física de la obra, la etapa de recepción de la obra y la revisión de la liquidación del contrato. Cuando ocurre esos casos, quien revisa la liquidación del contrato y todo el acervo documentario de la ejecución de la obra, ¿quién es? Es el supervisor de la obra. Entonces, es su experiencia de la ejecución de la obra. Entonces, yo le digo que tiene que revisarse en conjunto toda la documentación. Lamentablemente, en las bases solo establece de que el postor debe presentar un certificado, el contrato con su conformidad o cualquier otro documento que demuestre. Para eso viene la fiscalización posterior. Entonces yo quiero dejar eso bien en claro y la opinión que yo he manifestado establece claramente la Dirección Técnica Normativa cuál es la experiencia del plantel técnico en los periodos de suspensión o validación de obra, ¿no? El doctor tal vez le doy pase para que pueda hacer una parte de réplica, por favor. Sí, particularmente para tocar uno de los documentos que ofreció la recurrente para de alguna otra manera sustentar su recurso y señalar de que Doctor, su cámara, por favor. Para que el personal clave relativo al residente de obra no contaría con la experiencia que señala el certificado de trabajo, es capturas del portal InfoObras. Sin embargo, conocemos, los que trabajamos en gestión pública, que el portal InfoObras no se encuentra permanentemente actualizado, ¿no? Y si bien es cierto, es una plataforma en el cual
se publicita, ¿no? Sin embargo, no permite el ingreso de los avances físicos de la obra, por ejemplo, producto del adicional, sino que solo permite los registros correspondientes al presupuesto adicional de obra. Por lo tanto, este portal que constantemente está en actualización y algunas entidades públicas ni siquiera lo utilizan bien, no puede ser utilizado pues como un elemento, un indicio, ¿no? Que permita desacreditar, ¿no? la información que contiene el certificado de trabajo. Reiteramos, ¿no? Que en cuanto a la experiencia del personal clave, ¿no? En armonía con el principio de la presunción de veracidad, es el periodo que efectivamente se pretende acreditar. Es todo, muchas gracias. Gracias también. Se consulta al representante de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Hay nada más, señor presidente. Por intermedio de ya lo que yo he manifestado, me encuentro conforme. Correcto, muchas gracias. Habiendo concluido con las exposiciones en la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que este colegiado eventualmente tenga. En ese sentido, se consulta a la doctora Marisabel Jáuregui si va a formular preguntas. Sí, buen día, señor presidente, no tengo consulta. Gracias. Gracias, doctora. De igual manera, se consulta a la doctora Lupe Merino si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Sí, doctora. No habiendo consultas de parte del colegiado, se va a concluir la presente audiencia. Gracias y buenos días. Buenos días, gracias. Gracias, buenos días. Gracias.